Bien, el primer proyecto será el de un arreglo de lista. Este ejemplo se llama lista de marcas de vehículos. Entonces se comienza primero con la clase con el nombre del arreglo de la lista y se importarán las opciones o los métodos de ArrayList y las colecciones o collections. Después se tendrá que realizar lo de la variable, el ArrayList, que será string, y la variable principal que usaremos, que será cars, y lo del ArrayList. Ahora se realizan los elementos. Hay que agregar los elementos que vamos a ocupar. Por ejemplo, vamos a ocupar estos con el cars, la variable cars, y utilizaremos las diferentes marcas de los vehículos que queramos que se muestren. Después agregaremos, se elegirá un elemento en específico con el cars.get y se imprimirá este mismo. Después se elegirá el tamaño o se verificará el tamaño que utilizaremos y lo imprimiremos también. Después de haber utilizado el cars.get para elegir un elemento específico, lo podremos cambiar con cars.set. Este lo podremos cambiar, por ejemplo, si acá ponemos, no sé, el de Tesla, lo podemos cambiar a Audi. Después se utilizará el método que importamos acá arriba de collections, lo utilizaremos aquí para que se ordenen nuestra ArrayList como una colección. Y al final, simplemente con el for se imprime todo lo que utilizaremos. Y al correrlo, tenemos este resultado con el carsGet, que se elige un elemento en específico, que será Tesla, el tamaño que es 4, lo cambiamos a Audi y las colecciones de los demás autos. Para el segundo archivo, para el segundo ejemplo o práctica, tendremos el de flujo de datos. Aquí utilizaremos, por ejemplo, la clase llamada flujo e importaremos el java.io, que significa o que se utiliza para recibir archivos de entrada o de salida, y el import Java Scanner, util scanner, que se utiliza para leer los datos que introduzca el usuario. Después utilizaremos el método suppressWarnings, que se utiliza para, digamos así, ignorar algunas cosas que tenga que ver el código, por ejemplo, ignorar todo esto o ignorar lo demás que se utiliza acá. Después se realiza el escáner para que, con la variable s, para que el usuario pueda ingresar letras desde su teclado. Y igual, aquí después pide con una variable string que introduzca el nombre de un archivo. Este archivo hay que hacerlo desde la carpeta donde tenemos todos nuestros proyectos de NetBeans. Desde la carpeta de nuestro proyecto, que es flujo de datos, hay que agregar de esta manera un documento de texto. Lo agregamos y le ponemos el nombre de origen. Esto desde la carpeta de nuestro proyecto. Después regresamos a nuestro programa y aquí lo pide al usuario que registre o que ingrese el nombre de esa carpeta o de ese documento. Aquí lo vemos, imprime el programa, la frase ingresa el nombre del archivo para que el usuario pueda ingresar el nombre y salta una línea. Después, a partir del try, se utilizará el file input stream, que va a ser como la apertura de este archivo con la variable f o la variable f de file input stream. Es en donde va a abrir este archivo que estamos seleccionando desde nuestra carpeta al poner el nombre, y se cierra esto o lo lee más bien de una forma binaria o algo así. Después, con un bucle while, va a realizar que se cierre, por ejemplo, con el número negativo -1.
y también imprimirá archivos de enteros a texto o caracteres, y también y al final lo lee. Después de esto, del while, para que se cierre, utilizaremos f.close y se cerrará esta función. Después del final, con el catch, se cierra o se concluye el programa y simplemente se imprime todo lo que ya habíamos hecho. Al ejecutarlo, tenemos que nos aparece ingrese el nombre del archivo, y aquí ingresamos el nombre del archivo, de nuestro archivo. Ay, no manches. Al ejecutarlo, nos aparece el nombre, o más bien lo que queremos que se muestre, ingresa el nombre del archivo, y aquí nosotros ingresamos el nombre de nuestro archivo, poniéndole .txt porque es un documento de texto. No manches. Nos aparecerá al darle enter, después de colocar bien el nombre origen.txt por el documento de texto, tendremos lo que hayamos escrito en este mismo documento. Por ejemplo, yo escribí: hola, este es un flujo de datos. Lo que escribimos en nuestro documento de texto, esto nos aparecerá en este programa. El siguiente código o en el siguiente programa se hará o se utilizará lo mismo que el programa anterior, que va a ser el flujo de datos, pero ahora utilizaremos un método diferente, o una más bien clase diferente. Aquí utilizaremos el file reader. Todo lo demás es lo mismo que se utilizó, el mismo código que el código anterior, excepto la única diferencia va a ser el file reader. Esta es una subclase del file input reader, que pues esta se utiliza para que lea un flujo de bytes y los convierta a enteros. Y es la única diferencia. Se utilizará el file reader en estos dos y reemplazando al file input reader. Y es el método que se utilizará, el método read, de leer los datos y regresarlos. Y básicamente dará el mismo resultado al ejecutarlo. Ponemos el mismo. Nos dará el mismo resultado, solo que ahora se utiliza la subclase de la clase file input reader. Siguiente ejemplo, en la siguiente práctica, se utilizará el flujo de salida. En este ejemplo, primero, haremos o escribiremos letras o cualquier cosa desde nuestro programa y se escribirá sobre un documento de texto. Primeramente, se utiliza el import java.io, que se utiliza para leer datos de entrada y salida. Después de todo esto, se crea una variable de integer llamada letra y se utiliza el system.out.print para imprimir este mensaje y que podamos escribir nosotros desde nuestro teclado. Después, en la llave de try, utilizaremos el método o la clase FileGreeter, que se utilizará para escribir caracteres sobre archivos de texto y se utiliza esta. Y aquí se crea un archivo de texto llamado texto.txt que está en nuestra carpeta de nuestro proyecto, como se puede observar aquí. Después, se crea con la variable letra que él pueda leer lo que se ingresó en el system con desde nuestro teclado, lo que el usuario escriba en la pantalla. Que la variable guarde esos datos al leerlo. Y con el bucle while se declara que pues la variable no sea igual o no sea idéntica a 10 caracteres. Al final se cierra todo bucle, toda esta función, y se realiza esta función y al final solamente se imprime lo que nosotros escribamos y se cierra todo el programa.
Al ejecutarlo, se ejecuta de esta manera. Ingrese un texto y podemos ingresar cualquier texto. Por ejemplo, hola José. Lo ingresamos y al darle enter, lo que escribimos aquí se va a reflejar en el documento de texto que tenemos guardado. Si abrimos nuestro documento de texto, veremos que se guarda lo que escribimos desde nuestra pantalla. Para el siguiente código o programa, haremos un programa que guarde primero datos en un archivo de datos desde la carpeta, desde nuestro proyecto, que guarde datos o caracteres más bien, y después otro programa en este mismo proyecto que los muestre estos mismos archivos o caracteres, textos que se guardaron en este archivo de objetos, de datos, y los muestre. Primeramente haremos el de donde guardar los datos. Se utilizará el java.io, que es para leer datos de entrada y salida. Después, con el file output stream, que su nombre lo dice, es para salida de datos, salida de más bien de archivos, se utilizará y se crea el archivo documento, archivo de datos llamado fdatos, que está y se crea desde la carpeta de nuestro proyecto. Podemos observar, es este, con el nombre de fdatos. Es un tipo de documento de datos, archivo de datos más bien. Y el data output stream es para la salida de datos. Estas son las variables con f y d respectivamente. Después se creará una variable llamada cadena de tipo string, donde escribiremos estoy en sexto semestre, por ejemplo, y será uno de los mensajes que se guardará en el archivo de datos. Y la segunda variable entero con el tipo integer, y será el número 6, por ejemplo, y se guarda también en el archivo de datos. Después, con la variable d de data de output, se realiza el write para poder escribir y para que se queden guardados las variables de cadena y entero para poderlos usar después, y al final se cierra ese programa. Para realizar lo anterior, se guardan los datos en el archivo de datos, y ahora se realiza este siguiente código sobreescribiendo el código anterior, y cambiaremos el file output por file input, que será para registrar o que se almacenen los datos que están guardados en el archivo fdatos, que se guarden y podamos introducirlos aquí, y también los mismos datos de input stream. Se vuelven a realizar o declarar las variables de cadena y entero para volver a usarlas, pero sin igualarlas a nada, porque ya tienen datos guardados. Después se utiliza con el ciclo do la cadena que vamos a querer que se muestre. Cadena es igual a de read, que vas a leer los datos que se mandaron en el archivo anterior o en el programa anterior. El entero igual de .read, lo que les mostraba anteriormente, que es de leerlo primero, de escribirlo y ahora sí de leerlo. Después se imprimirá la cadena, el nombre, el texto de cadena, más ahora sí en la variable cadena, que lo que contiene es, si no mal recuerdo, estoy en sexto semestre, y entero más la variable entero, que será número 6. Se realiza las veces que se quiera en el bucle while, y al final simplemente se cierra el archivo y también se imprime fin del archivo cuando termine el bucle, y también el close. Al correrlo tenemos este resultado donde nos muestra la cadena y el entero las veces. Aquí se muestran 3 veces y es el fin del archivo. Así como se muestra, es el mismo, los mismos caracteres o los mismos textos que escribimos y se guardaron en el archivo de datos. Para este siguiente ejemplo o programa, se realizará que el usuario puede ingresar diferentes datos y que en el mismo programa o en el mismo resultado pueda observar esos mismos textos o caracteres que ingresó y los pueda ver en la pantalla. Primeramente importaremos el método java.io, que será para leer datos de entrada y salida. Y para utilizar los métodos, utilizar la interfaz de serializable,
y implementar los métodos de esta misma interfaz. Después se crean las variables que utilizaremos, por ejemplo el code, que es código, el nombre, el precio y el estado, con sus diferentes tipos. Después, antes, estas variables serán privadas, se declaran privadas para solamente usar en este programa. Después, utilizaremos para comenzar la clase artículo. Esa será pública. Y la clase artículo, aquí le daremos valor a cada variable. El valor será esto mismo, el código, el nombre, el precio y el estado, como se puede observar. Después, con los métodos get que se utilizarán para introducir, o más bien leer estos valores que se le agregaron a cada variable, con los métodos get se podrán leer estos valores que son públicos y regresarlos para el siguiente programa que utilizaremos. Después de lo anterior, ahora haremos el código del siguiente programa para continuar el programa, para que ahora sí se muestran los datos y que el usuario pueda ingresar lo que pues él quiera, ¿no? Aquí se utiliza el file output stream, que se utiliza para ingresar datos binarios o para el archivo datos o. Pues el object output stream se utiliza para que, o permite más bien, que se puedan escribir datos en este mismo archivo, y el escáner lee lo que el usuario ingrese en el teclado. Después aquí se utiliza para que el usuario con system.outprint pueda ingresar los datos que pues él elija. Ingrese código, él ingresa lo que él vaya a ingresar, ingresa el nombre e ingresa el precio. Esto le aparecerá al usuario y podrá ingresar desde su teclado. Después aquí crearemos un objeto llamado artículo con los datos o métodos ya ingresados, y con false haremos que este objeto esté desactivado por lo pronto. Y después con writeObject haremos que el objeto se guarde en el archivo y al final se cierre este mismo. Después aquí se crea el objeto nuevo artículo 2, y con file input stream se abre el archivo datos o, y con object input stream permite que lea estos datos o objetos que están dentro del archivo datos. Después aquí se lee el objeto del artículo, el objeto guardado, y se convierte a artículo. Y después, si aquí declaramos que si el archivo no existe o no se encuentra, aparece el error class not found exception y se imprime el mensaje clase no encontrado. Después, para finalizar el programa, se utiliza el system.outPrintLine para imprimir todo lo que ya ingresó el usuario con el término al principio del código es, o el nombre es, el precio es, más los artículos, los nombres y los métodos get, que se utiliza el valor que se utilizó al principio en el primer código. Y después se declara o se valora con un if si el artículo está activado o desactivado. Como lo mencioné acá, con false el artículo está desactivado, entonces tendría que aparecer artículo desactivado. Y al final simplemente se cierra todo y se acaba el programa. Al ejecutarlo, nos aparece ingrese código. Podemos ingresar cualquier código, por ejemplo 100. Después con ingrese nombre, cualquier nombre, un sacapuntas. Después el precio, el número, y al dar clic nos muestra nuestros datos que ingresamos y que el artículo está desactivado. Entonces podemos ver que sí funciona y que sí está bien hecho.